En el periódico El País de España, precisamente ayer, hay un trabajo de constitucionalistas españoles que ayudaron a auxiliar al presidente Chávez en la Constitución del 99 y dicen que esto ya no es una constitución, que esto rompe lo que era el criterio original, y precisamente invitamos a un especialista en Derecho Constitucional, Jorge Dugarte, para que nos hable de esto. Este proceso de constitucionalismo a la venezolana rompe con el constitucionalismo internacional y con la tradición misma de las constituciones venezolanas y las constituyentes, ¿no? Buenas tardes. Esto rompe contra, si así se puede llamar, contra todos los estándares internacionales del constitucionalismo mundial. Claro. Esto es un proceso que hemos denominado una superchería nacional anticonstituyente. Ese término casi en desuso, de origen quizás italiano, tiene tres elementos, que son fraude, engaño y dolo. El constitucionalismo tiene bases fundamentales. Dos de las bases fundamentales del constitucionalismo obviamente es la dignidad humana, claro, una, y la otra es la soberanía nacional o la soberanía popular, porque la soberanía nacional reside en el pueblo. El constitucionalismo universal está conteste en que, por supuesto, la soberanía reside en el pueblo, y en Venezuela, en la actual Constitución, si mal no recuerdo, el artículo 5 dice que la soberanía reside en el pueblo intransferiblemente, claro, quien la ejercerá, por supuesto, a través de los órganos del poder público. Hacer derivados de la soberanía caprichosos y aberrantes, como tratar de lanzar un proyecto constituyente que tiene que ser lo más transparente, lo más claro y lo más libérrimo posible. Porque un proceso constituyente, ¿de qué se va a ocupar? Se va a ocupar de un nuevo pacto social, se va a ocupar de redactar una carta magna. Y tiene que ser, como no de otra manera puede ser, mediante el voto universal, directo y secreto. Sí, porque esos votos compartidos de todos los habitantes de un país. Los soviets en la Unión Soviética o los camisas negras en Italia, los fachos, eran solo para grupos de la ciudad, para manejarlos más el poder central, ¿no? Eso es establecer, volver al siglo XVIII con el voto censitario. Claro. Pues. Eso es como que usted y yo nos pongamos de acuerdo, vamos a hacer una elección para dirimir algunos aspectos que debe ser clara. Entonces yo le digo a usted, bueno, vamos a hacer elección, pero yo elijo quiénes son los que van a votar. Es decir, yo no puedo seleccionar quiénes van a votar tratando de tener amarrados esos votos para mí. Y sin consulta para abrir el momento constitucional o el momento constituyente, ni antes ni después. Aparentemente se hace la Constitución y empieza a funcionar, ¿no? Aparte de que, antes de ir a un proceso constituyente, de acuerdo con las pautas establecidas con la Constitución que nos rige, el artículo 347 habla de la iniciativa y el artículo 348 habla de la convocatoria. Claro. Iniciativa es una cosa y convocatoria es otra. Claro. Aquí se está confundiendo iniciativa y convocatoria, que son dos cosas totalmente diferentes. La convocatoria significa que es el pueblo, es la soberanía popular la que tiene que decir vamos a un proceso constituyente o no, e ir a un referéndum popular, a un referéndum de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución vigente. Además, si la del 99 por referéndum aprobada, tiene que ser también cualquier nueva Constitución aprobada o reconstituida precisamente con un referéndum. La Constitución de 1961 no tenía unas pautas establecidas para la reforma o para un proceso constituyente. En cambio, hay la ventaja que la Constitución de 1999 sí los tiene. Pues para ir a un nuevo proceso constituyente se tienen primero que cumplir con las pautas de la Constitución vigente, que es la Constitución que nos rige y que en una u otra forma, mal que bien, fue aprobada por el pueblo mediante un referéndum. Por cierto, un amigo suyo, que es Mario Villarroel Lander, en 11 tomos habla sobre todas las constituciones y sobre todo el proceso constituyente. Y en el discurso el presidente Chávez decía, porque se trata de tener una carta fundamental para que permanezca flexible, adecuándose a los tiempos que vienen, pero que permanezca en esencia durante siglos, no durante años ni durante décadas. O sea que la constituyente del 99 era para mucho tiempo,
y el propio grupo que se llama chavista quiere acabar con la propia Constitución. Claro, pero el propio Chávez, que dijo eso, que gustaba hablar en demasía, se contradijo a los pocos años porque trató de convocar al pueblo. Pero hubo un referendo por lo menos. Hubo un referendo. Y lo perdió. Claro, y lo aceptó. Respetó el referéndum y lo aceptó. Y eso fue relativamente positivo para la Constitución. Claro. Porque la Constitución de 1999, para su aprobación, tuvo muchas fallas cuantitativas, claro. esencialmente. En cambio, cuando el pueblo le dice a Chávez que no aceptaba su reforma, por lo menos tácitamente reforzó cierta legalidad de la Constitución de 1999. Pero hay preocupación en el mundo diplomático y en las embajadas y en los gobiernos de que se haga de todas maneras ahora en julio tan rápidamente como el Consejo Nacional Electoral propuso, ¿no? Bueno, yo pienso, todavía tengo esperanzas en que haya en el gobierno alguien que con sensatez reflexione acerca de este fast track que se quiere hacer, claro, con un tema tan delicado, tan importante y de tan trascendental importancia para Venezuela como es ir a un proceso constituyente con la finalidad de elaborar una constitución. Aparte de que es una convocatoria absolutamente demagógica. Sí, sí. Si se va a un proceso constituyente sin ánimo de subestimar a nadie, ¿qué tiene que ver en un proceso constituyente, qué sé yo, los ordenadores de tu finca? Claro. O los talabarteros, sin subestimar a nadie? Si se va a un proceso constituyente con el objetivo de elaborar una nueva constitución, que es un pacto social, es reinstitucionalizar el país, se tiene que convocar a lo más granado en materia jurídica para que elaboren esa ley fundamental para un país. El proyecto de Constitución de Europa, que ustedes han trabajado muy bien en la cátedra. Sí, lo mejor que se ha hecho. Se escogió el mejor modelo constitucional, es el de la Unión Europea, y fueron los mejores especialistas, claro, buscando la consulta popular siempre, porque al fin y al cabo, sin discriminar, todos tienen que votar. Pero claro, ese proyecto constitucional para regir la Unión Europea, que elaboró quizás la más perfecta constitución de acuerdo al sentido moderno constitucional que se ha hecho, que lamentablemente por 2 votos de 2 países no llegó a regir la Unión Europea mediante esa constitución, sino mediante el Tratado de Lisboa. Para esa constitución se convocó a lo más granado de los juristas de Europa para que la elaboraran. Eso lo presidió Valéry Giscard d'Estaing, presidente de Francia. Es una constitución, modelo de constitución. Lamentablemente se quedó como modelo, pero eso no quiere decir que no exista dentro de la doctrina constitucional como un ejemplo de lo que debe ser una constitución. ¿Qué presión internacional, usted que ha trabajado en los organismos internacionales, pudiera haber para evitar este tipo de violaciones al constitucionalismo internacional? Bueno, hay un jurista que expresó que uno de los mayores recursos de la humanidad había sido la creación de las constituciones en el sentido moderno. Digo en el sentido moderno, claro, porque no podemos olvidar que los griegos y los romanos llamaban ley a la Constitución. Y además, las 11 leyes constitucionales de Inglaterra arrancan con la de Juan Sin Tierra de 1215. Claro. Entonces, en un instrumento tan importante como es la Constitución para un país, no se puede improvisar, no se puede tergiversar, no se puede distorsionar los objetivos que un instrumento tan importante tiene que contener, porque es allí donde se van a vaciar los principios y los valores que van a regir la organización y funcionamiento del Estado, de quienes integran el Estado, las atribuciones de cada uno de los órganos del Estado y la relación de las instituciones y de los órganos del Estado con sus ciudadanos y de los ciudadanos entre sí. La fiscal de la República entonces tiene razón cuando ha hecho la advertencia que ha hecho en nombre de la justicia. Por supuesto que tiene razón. Por supuesto, y es muy importante para la República las declaraciones de la fiscal, porque en definitiva la fiscal es la que tiene bajo su responsabilidad y bajo sus atribuciones el buen funcionamiento, la recta administración de justicia y el buen funcionamiento de la administración a la luz
y en aras del ordenamiento jurídico, valga decir, del Estado de Derecho, hoy tan vapuleado, por cierto. Se vería muy mal de repente que la alejaran del cargo por cualquier motivo, sobre todo cuando es la Asamblea Nacional quien podría tener la última palabra, ¿no? La última y la primera. Claro. Ella solo puede ser removida por la Asamblea Nacional. 2/3 partes. Ahora, se vería muy mal que se subestime su criterio. Porque su criterio es muy importante, habida consideración que es uno de los funcionarios del Estado más importantes. Le toca velar por la observancia de las leyes y por la recta administración de ¿Se puede justicia. ir a la justicia internacional, a la Organización de Estados Americanos, a las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos? Yo pienso que sí, porque lo que un poco el Estado venezolano ha olvidado es que el mundo internacional, el mundo hoy día es un mundo globalizado. Y por decir algo, Julio, ¿quién rige el gobierno del mundo? El gobierno del mundo lo rige la Organización de las Naciones Unidas. Claro. La Organización de las Naciones Unidas, que en algunas oportunidades, dentro de los organismos multilaterales, hace descansar ciertas responsabilidades en la Organización de Estados Americanos. Y que tienen sus propias constituciones cada una. Pero por supuesto tienen su propio instrumento jurídico, tienen su propio estatuto. Entonces, muy bien que en consulta se puede ir a los organismos internacionales. Pues. ¿Cuál sería el procedimiento usted que estuvo trabajando en esa área? Bueno, lo primero que se tendría que hacer es acudir a nuestro organismo regional del cual somos miembros, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Y aunque se retire Venezuela, sigue siendo miembro por 2 años. Sigue siendo miembro ¿no? por 2 años. Aparte de que fuese o no fuese miembro, una opinión de la Organización de Estados Americanos es una opinión muy importante. Sí. Aparte de la Organización de Estados Americanos, se podría acudir a la Organización de las Naciones Unidas, que lleva las riendas del mundo en aras o en nombre de la seguridad y la paz mundial. Se habla mucho de paz. Los dos objetivos fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas son la seguridad internacional y la paz en el mundo. Por eso llevan a Venezuela al Consejo de Seguridad, que es único el caso en la situación presente, ¿no? Claro, claro, y el organismo quizás más importante después de la Asamblea General. Y en materia de derechos humanos y derechos humanitarios también hay posibilidad de la instancia de la Corte Penal Internacional, que es nueva, desde el 98 en La Haya. Bueno, a la Corte Penal Internacional, una vez que se agote el principio de la complementariedad, deberán responder ante la Corte Penal Internacional quienes hayan incurrido en delitos contra los derechos humanos, específicamente